En mayo de 2023, Guy Gauthier, Shay Gardner y sus colegas, un equipo de informáticos y asiriólogos de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Ariel en Israel, publicaron un artículo que, en apariencia, parecía un resultado rutinario de aprendizaje automático. El artículo describía una red neuronal que habían construido para traducir el acadio al inglés moderno. El acadio es la lengua de la antigua Babilonia y Asiria. Se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla entre aproximadamente el 2500 sí, y el 100 sí. El modelo funcionó. En la métrica estándar de evaluación de traducción automática, obtuvo una puntuación comparable a la de los traductores comerciales diseñados para idiomas modernos, con millones de hablantes nativos. Podía leer glifos cuneiformes directamente desde su representación digital. Podía manejar registros administrativos, inscripciones reales y documentos legales. Ese documento marcó el momento en que un problema que había limitado el estudio de la civilización mesopotámica durante más de 150 años comenzó a resolverse por primera vez. El problema es de escala. En los museos y colecciones universitarias del mundo existen aproximadamente entre 500,000 y 600,000 tablillas y fragmentos cuneiformes. La mayoría de ellos fueron excavados durante las grandes expediciones arqueológicas de los siglos XIX y principios del XX. El trabajo de Layard en Nínive, Loftus y Woolley en Ur, las expediciones alemanas en Uruk, la campaña italiana en Ebla, fueron embalados, catalogados, enviados a Londres, París, Berlín, Filadelfia y Chicago, y almacenados, y allí se quedaron. Aproximadamente el 90% de ellas, entre 450,000 y 540,000 tablillas individuales, nunca se han publicado ni traducido por completo. No están perdidas. No están ocultas. Están guardadas en cajones de museos, en salas de archivos, en depósitos de colecciones de investigación, esperando a que alguien las lea. La razón por la que nadie lo ha hecho es que, en cualquier momento dado, hay menos de 500 asiriólogos en activo en el mundo. La escritura cuneiforme es difícil. Las lenguas que registra están muertas. El sistema de escritura codifica cientos de signos con múltiples lecturas por signo en dialectos que se han mantenido a lo largo de 3000 años de uso continuo. Un asiriólogo experto podría publicar unas pocas docenas de tablillas en una carrera productiva. Los cálculos no cuadran. Las tabletas se acumulan más rápido de lo que el personal puede leerlas. Este es el cuello de botella que el documento de 2023 pretendía solucionar. No reemplazar a los traductores humanos, sino ayudarlos. Tomar el trabajo rutinario, los textos administrativos, los recibos, los registros legales que conforman la mayor parte del corpus conservado y procesarlos a velocidad de máquina para que los especialistas humanos pudieran centrarse en el material más difícil, las epopeyas literarias, las cartas sacerdotales, los textos religiosos donde reside realmente el contenido cultural. 2 años después, el proyecto se ha expandido. El corpus cuneiforme abierto y ricamente anotado, la iniciativa de la Biblioteca Digital Cuneiforme, el proyecto digital Hammurabi en Johns Hopkins. Todos ellos trabajan con herramientas de traducción neuronal construidas sobre la base sentada por el artículo de 2023. Decenas de miles de tablillas que antes no habían sido traducidas están siendo procesadas por primera vez. Cada mes se publican nuevos textos en línea. El catálogo de lo que podemos leer, después de 150 años de espera, finalmente está creciendo a un ritmo similar al de la excavación original de las tablillas. Lo que revelan los textos es más sustancial de lo que sugieren la mayoría de las versiones populares. No se trata de una forma oculta, ni de una tradición alternativa largamente reprimida, sino del contenido principal del corpus cuneiforme real. Los mesopotámicos, más de 1000 años antes de que cualquiera de estas historias entrara en la Biblia hebrea, ya escribían sobre cómo se creó la humanidad, cómo casi pereció en un gran diluvio, cómo un hombre y su familia sobrevivieron en un barco, cómo los dioses debatieron si otorgar o no la vida eterna, y cómo se negoció, se transgredió y, en última instancia, se hizo cumplir la frontera entre el poder divino y el humano. No son teorías, son textos. Se encuentran en el Museo Británico, el Louvre, el Museo Penn y el Instituto Oriental de Chicago. Llevan allí 150 años. Lo que están haciendo ahora los sistemas de traducción de IA es hacer que el corpus de apoyo, las miles de tablillas que rodean los famosos textos literarios,
y proporcionan el contexto en el que fueron escritos, sea legible por primera vez a gran escala, lo que realmente dicen las tablillas cuneiformes. Las herramientas de EA que finalmente están haciendo que se puedan leer a la velocidad que exige el volumen de material. ¿Por qué la capa de origen mesopotámico de las historias fundacionales de la religión occidental está recibiendo en 2026 la atención que merecía desde que George Smith identificó una historia babilónica sobre un diluvio en el Museo Británico en noviembre de 1872? Las primeras ciudades de las que se tiene registro humano son el lugar para empezar. Según la tradición sumeria, Eridu fue la primera ciudad. Las tablillas la describen como el lugar donde la realeza descendió por primera vez del cielo, donde el dios Enki, en su forma acadia posterior, estableció su templo, y donde comenzó la larga tradición de civilización urbana organizada en el sur de Mesopotamia. El yacimiento es real. Actualmente se llama Tel Abu Sharain y se encuentra en el sur de Irak. Las excavaciones realizadas allí han documentado una ocupación continua desde finales del sexto milenio A. Sí, en adelante, Nippur, más al norte, era el centro religioso de Sumeria. Era un lugar sagrado para Enlil, el dios principal del panteón sumerio, dios del aire, la tormenta y la autoridad. El yacimiento, la actual Nufar, ha proporcionado aproximadamente 50,000 tablillas recuperadas, una de las mayores colecciones arqueológicas de tablillas del mundo. El corpus literario sumerio es en gran parte un corpus de Nippur, la narración sumeria del diluvio, las tradiciones sumerias de la creación, las primeras listas de reyes, los himnos de los templos. La mayor parte de lo que sabemos sobre cómo los sumerios se describían a sí mismos proviene de tablillas que se extrajeron de la tierra en Nippur. En 1974, en un yacimiento llamado Tel Marduk, en la actual Siria, una expedición italiana dirigida por Paolo Mattiè de la Universidad de Roma La Sapienza comenzó a recuperar un archivo de entre los restos calcinados de un palacio real. El palacio había pertenecido a una ciudad llamada Ebla. El archivo contenía aproximadamente 17,000 tablillas cuneiformes que datan de mediados del tercer milenio A. Sí. El archivo de Ebla es uno de los mayores hallazgos de tablillas individuales en la historia de la arqueología. Su traducción ha sido obra de 2 generaciones de asiriólogos italianos. El proceso aún continúa. Las herramientas de IA sobre las que sentó las bases el artículo de 2023 se están aplicando ahora al material inédito de Ebla. Los resultados, incluso en esta etapa temprana, están transformando la imagen del norte de Siria a mediados del tercer milenio. Esta es la magnitud del material que la IA está revelando. Cientos de miles de tablillas escritas en 2 lenguas relacionadas pero distintas, recuperadas de decenas de yacimientos en Irak, Siria, Irán y el sur de Turquía, que abarcan más de 3,000 años de tradición documental continua. Los modelos de traducción neuronal no son magia. Son herramientas que toman textos administrativos que un asiriólogo humano podría leer en 20 minutos y los procesan en segundos. El efecto acumulativo en el 90% del corpus que aún no se ha leído es lo que hace que la próxima década de estudios mesopotámicos sea diferente de las 15 anteriores. El texto literario más importante del corpus acadio que se conserva para comprender las creencias mesopotámicas sobre la creación de la humanidad es la epopeya de Atrahasis. Su nombre significa algo así como el sumamente sabio. El poema se conserva de forma más íntegra en una copia que data de aproximadamente el año 1700 A. Sí, en ella se narra, a través de 3 largas tablillas, la historia de cómo surgieron los seres humanos y qué les sucedió cuando los dioses se arrepintieron de haberlos creado. La narración comienza antes de la humanidad.
En la cosmología de Atrahasis, el mundo está gobernado por los dioses. Los dioses se dividen en dos clases. Los dioses superiores se reúnen en consejo y deciden el destino del cosmos. Los dioses menores, llamados Igigi en el texto, realizan el trabajo físico del mundo. Excavan los ríos, mantienen los canales y cultivan los campos. En otras palabras, llevan a cabo las labores agrícolas y de infraestructura sin las cuales la civilización mesopotámica no podría funcionar. Los Igigi se rebelan. Han estado trabajando demasiado tiempo. El trabajo es demasiado duro. Dejan sus herramientas. Queman sus cestas de transporte. Marchan hacia la casa de Enlil, el dios principal, exigiendo ayuda. Los dioses mayores, en consejo, debaten qué hacer. La propuesta que gana, presentada por Enki, el dios sabio, dios del agua dulce y de la artesanía, es crear una nueva clase de seres que se hagan cargo del trabajo. Los humanos. El texto describe la creación en términos técnicos y rituales. La diosa madre, en colaboración con Enki, mezcla arcilla con la sangre de un dios asesinado y la saliva del consejo divino. La mezcla se moldea. Las figuras resultantes cobran vida. El resultado es la humanidad. Seres hechos de arcilla y sustancia divina, creados específicamente para realizar las labores agrícolas y de infraestructura que los dioses inferiores se negaban a hacer. Este es el contenido real del texto de Atrahasis. Los humanos fueron creados para trabajar. Esa es la afirmación fundamental. No es una enseñanza oculta. Está ahí mismo, en las tablillas que se conservan. Ha sido traducida, retraducida y analizada por generaciones de asiriólogos desde que se identificaron los primeros fragmentos de Atrahasis a finales del siglo XIX. Lo que sucede a continuación es la parte de la historia que le da al texto su resonancia bíblica. Los humanos, una vez creados, demuestran tener éxito. Se hacen cargo del trabajo, se multiplican, y se multiplican rápidamente. En pocas generaciones, la población humana ha crecido tanto que, en el lenguaje del texto, el ruido de la humanidad perturba al resto de los dioses. Enlil no puede dormir. El mundo es demasiado ruidoso. El dios principal del panteón mesopotámico decide que la humanidad se ha convertido en un problema. Actúa. El texto de Atrahasis describe una secuencia de reducciones de población. Primero, una plaga. Luego, una sequía. Después, cuando la población humana demuestra ser resistente, una gran inundación. La narración de la inundación en Atrahasis es la historia original mesopotámica sobre la inundación. También sobrevive en formas sumerias más antiguas. El Génesis de Eridu, donde el superviviente del diluvio se llama Siusudra, es el más antiguo. Para cuando la historia se incorpora a la epopeya babilónica estándar de Gilgamesh, Tablilla once, recuperada de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, el nombre del superviviente ha cambiado a Utnapishtim. Ambos nombres aparecen en diferentes capas de la tradición que ha sobrevivido. Son la misma figura en dos lenguas mesopotámicas diferentes. Lo que dice la narración del diluvio, en todas sus versiones que han sobrevivido, es que el dios principal decide destruir a la humanidad. El sabio dios, Enki en sumerio, Ea en acadio, advierte secretamente a un hombre justo. Se le dice al hombre que construya un gran barco que lleve en él a su familia, sus animales y semillas de todo tipo. Llega el diluvio. Llueve durante 7 días y 7 noches. Las aguas suben. El mundo queda destruido. Cuando las aguas retroceden, el barco llega a una montaña. El superviviente envía pájaros para comprobar si ha emergido la tierra. Él emerge. Ofrece un sacrificio. Los dioses, al oler el humo del sacrificio, se congregan a su alrededor. Al final, deciden no volver a destruir a la humanidad. Esta es la narración del diluvio mesopotámico. Es la fuente original del relato del diluvio del Génesis. La cronología no admite dudas. El poema de Atrahasis, la narración sumeria del diluvio en el Génesis de Eridu y la tablilla del diluvio de Gilgamesh datan de siglos, en algunos casos de más de un milenio, antes de que se compusiera la narración del diluvio del Génesis. George Smith, asiriólogo del Museo Británico, identificó la tablilla del diluvio de Gilgamesh en noviembre de 1872. Según sus colegas de la época, estaba tan entusiasmado con el descubrimiento que, al parecer, comenzó a quitarse la ropa en la sala de lectura del museo. Fue en ese momento cuando el mundo académico occidental tuvo que aceptar que la narración más famosa de la Biblia tenía un precursor mesopotámico documentado. Lo que las herramientas de traducción de IA están añadiendo ahora a este panorama no es la narración del diluvio en sí,
La narración del diluvio universal se conoce y se ha estudiado durante más de 150 años. Lo que aportan estas herramientas es el contexto. Los registros administrativos de las ciudades que produjeron la narración del diluvio, las cartas reales de los reyes que encargaron su preservación, los inventarios de los templos que muestran cómo la religión en la que se insertaba la historia del diluvio funcionaba en el día a día en las ciudades del sur de Irak hace 3000 años. El 90% del corpus, que antes permanecía inédito, es la parte que la IA está descifrando. Los famosos textos literarios que lo componen han sido leídos durante generaciones. El mito de Adapa recibe menos atención popular y más atención académica. Esta historia es una de las narraciones individuales más impactantes del corpus acadio que se conserva. Está preservada en tablillas de Tel el Amarna, en Egipto, encontradas en el archivo diplomático de un faraón egipcio, lo que indica que la historia circulaba ampliamente en el antiguo cercano oriente. Se han recuperado tablillas adicionales de Nínive y otros yacimientos mesopotámicos. La narración es breve, profundamente extraña y sigue siendo uno de los textos más comentados del corpus literario. Adapa es un hombre. Se le describe como un sabio, un sacerdote de Enki en Eridu, hijo de Enki según algunas tradiciones. Es excepcionalmente sabio. Su Padre Divino le ha otorgado entendimiento, pero no la inmortalidad. La historia gira en torno a un único incidente. Adapa estaba pescando en el mar cuando el viento del sur volcó su barca. En respuesta, Adapa maldijo al viento del sur. El viento cesó durante 7 días. La interrupción del viento perturbó el orden del cosmos. El Dios Supremo Anu, Señor del Cielo, convocó a Adapa a su presencia para que respondiera por lo que había hecho. Antes de que Adapa parta, su padre Enki le da instrucciones. Anu te ofrecerá comida y agua, dice Enki. No comas la comida, no bebas el agua, son alimento de muerte. Si las comes, morirás. Adapa va al cielo. Anu lo recibe. Responde por el pedo. Y entonces, en un momento que ha desconcertado y fascinado a los lectores, desde que se tradujo por primera vez la tablilla, Anu le ofrece el alimento y el agua de la vida, no de la muerte. La vida eterna. La oportunidad que se le ofrece a un simple mortal de cruzar la línea que separa a los humanos de los dioses. Adapa, siguiendo las instrucciones de su padre, se niega. El momento pasa. Anu, sorprendida, envía a Adapa de vuelta a la tierra. Mortal. La oportunidad ha sido rechazada. La humanidad, para la cual Adapa, como primer sabio, representa una especie de figura central, ha perdido, a través del extraño consejo de Enki, la posibilidad de la inmortalidad. El texto no explica por qué Enki dio las instrucciones que dio. La motivación ha sido objeto de debate entre los asiriólogos durante más de un siglo. Algunos estudiosos sostienen que Enki estaba protegiendo a Adapa de una trampa, que la oferta de Anu era un engaño y que la comida era realmente la comida de la muerte. Otros argumentan que Enki, de hecho, estaba celoso de Anu, preocupado de que un humano inmortal alterara el equilibrio cósmico. Una tercera interpretación considera toda la historia como una teodicea mesopotámica en forma narrativa, una explicación de por qué los humanos mueren cuando los dioses no. Lo que esta historia es, sin lugar a dudas, es el antecesor textual superviviente de toda narrativa de la tradición occidental, en la que a los humanos se les niega la inmortalidad mediante el engaño o la negativa. El fruto del jardín en el Génesis, las aguas de la vida en innumerables mitologías posteriores, el límite entre la existencia divina y la humana marcado por un único acto prohibido con la consecuencia de la mortalidad. Adapa, el original. Rechazando el alimento de la vida por consejo del Dios que lo creó. Regreso a casa. Mortal. Los 7 sabios de la tradición mesopotámica, los Apkallu en acadio, forman parte del mismo mundo conceptual. La tradición sostiene que antes del diluvio, 7 seres sabios trajeron la civilización a la humanidad, enseñaron las artes, fundaron las ciudades y organizaron los rituales. A veces se considera a Adapa como el primero de ellos. Los Apkallu aparecen en relieves de palacios neoasirios, en listas de dioses y en los rituales de protección que rodeaban la arquitectura real mesopotámica. Son los sabios fundacionales de las tradiciones cuneiformes que han sobrevivido y que relatan cómo surgió la civilización. Todo esto, incluyendo Atrahasis, el diluvio, Adapa y Apkallu, está en las tablillas. Ha estado en las tablillas desde que se empezó a leer la escritura cuneiforme. Las herramientas de IA
que creó el equipo de la Universidad Aérea de Tel Aviv de 2023 y que proyectos posteriores han ampliado, no están revelando este material por primera vez. En cierto modo, están haciendo algo más útil. Estos documentos revelan el contexto circundante, la documentación de apoyo, los registros administrativos, la correspondencia real, los textos legales y los inventarios de los templos. Estos documentos sitúan esas narraciones literarias en el contexto de la civilización real que las produjo. Vale la pena ser precisos sobre lo que la IA está haciendo y lo que no está haciendo. La IA está realizando un trabajo real. El artículo de 2023 es un artículo real. Las herramientas de traducción neuronal obtienen puntuaciones en las métricas estándar de traducción automática comparables a las de los traductores comerciales para idiomas modernos. Pueden procesar documentos administrativos a una velocidad que ningún equipo humano podría igualar. Están acelerando la publicación de material previamente inédito de maneras que transformarán los estudios sobre Mesopotamia durante la próxima década. La IA también tiene limitaciones. El equipo que la creó ha sido transparente al respecto. El artículo de 2023 informa que la precisión de la traducción se degrada significativamente en oraciones de más de aproximadamente 118 caracteres. Los modelos presentan más errores en textos literarios y poéticos, como cartas sacerdotales, tratados y himnos, que en registros administrativos. La generación actual de herramientas funciona mejor como asistente de los asiriólogos humanos, no como sustituto de ellos. Lo que la IA no ha revelado, y lo que no puede revelar porque los textos subyacentes no lo dicen, es el marco que algunas interpretaciones populares han superpuesto al corpus cuneiforme que ha sobrevivido. No existe ninguna frase mesopotámica que se traduzca como vida funcional, arcilla de brillo inferior o aquellos que no se multiplican. Esas frases provienen de la obra del difunto escritor Zecharia Sitchin. Su libro de 1976, El 12º planeta, y la posterior serie Crónicas de la Tierra, proponían una interpretación del material sumerio y acadio que ha sido rechazada categóricamente por los asiriólogos en activo durante más de 40 años. El rechazo no fue refutado, simplemente no fue asimilado por el discurso popular. Las traducciones de Sitchin de términos clave, Nibiru, Anunnaki y los diversos vocabularios técnicos que afirmó encontrar en los textos no se corresponden con el uso real de esas palabras en el corpus cuneiforme. En la literatura astronómica acadia que ha sobrevivido, Nibiru es un término que aparece de forma destacada en la serie Mul. APIN, MUL. APIN es el compendio astronómico mesopotámico fundamental que data de aproximadamente el año 1000 A.C. El término designa una posición celeste, un punto de intersección, que los estudiosos suelen identificar con el planeta Júpiter o con un punto fijo en el cielo utilizado como referencia para otras observaciones astronómicas. No es un 12º planeta en una órbita elíptica larga. Las tablillas originales de Mul, APIN, están disponibles. Han sido traducidas varias veces. Dicen lo que dicen en un lenguaje preciso, técnico y bien comprendido. Los Anunnaki en los textos sumerios y acadios son una clase de dioses. El término Anuna o Anunnaki en sumerio puede interpretarse como descendientes principescos. Designa a los dioses principales del panteón que se distinguen de las categorías menores de seres divinos. Se hace referencia a ellos a lo largo del corpus literario y ritual. Son deidades. En los textos, funcionan como los dioses en cualquier tradición religiosa politeísta. Se les rinde culto, se les suplica, se les propicia, se les teme y, ocasionalmente, se les maldice. No son extraterrestres. La diferencia entre lo que las herramientas de traducción de IA han revelado realmente y lo que algunos relatos populares afirman que han revelado es la misma que existe entre el contenido real del corpus cuneiforme y la obra de un único escritor del siglo XX, cuyas interpretaciones han sido rechazadas por la comunidad académica durante décadas. La respuesta académica detallada a Sitchin está disponible. Michael S. Heiser y Jason Colavito han escrito extensamente sobre el tema. También lo hizo el difunto Samuel Noah Kramer. Kramer fue uno de los traductores más prolíficos de literatura sumeria en el siglo XX. Sus libros, La historia comienza en Sumer, y la mitología sumeria siguen siendo las obras fundamentales del campo. La versión honesta de lo que la IA está descubriendo no necesita ninguna reinterpretación compleja para ser notable.
Los mesopotámicos escribieron hace más de 4000 años las narrativas originales que la tradición religiosa occidental heredaría, modificaría y, en última instancia, transmitiría a 1000 millones de personas a través de la Biblia hebrea. Escribieron sobre la creación de la humanidad a partir de arcilla. Escribieron sobre un gran diluvio enviado por un Dios supremo, del que sobrevivieron un hombre justo y su familia en un barco que llegó a la cima de una montaña. Escribieron sobre un sabio que ascendió al cielo, donde se le ofreció la inmortalidad y la perdió por lo que pudo haber sido un malentendido del consejo de su protector. Escribieron sobre la frontera entre dioses y humanos. Escribieron sobre esa frontera con un lenguaje tan impactante que una narración mesopotámica sobre un diluvio en una tablilla de la biblioteca de un rey asirio del siglo VII a.C., identificada por un conservador del Museo Británico en noviembre de 1872, se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos individuales más importantes del siglo XIX. Esa es la capa de origen que la IA está ayudando a hacer legible a gran escala, no revelando material oculto, sino procesando el vasto corpus de apoyo que sitúa los textos literarios famosos en el contexto operativo de las ciudades que los produjeron. El artículo de 2023 fue el comienzo. El trabajo de seguimiento realizado en 2024 y 2025 por los equipos de ORAC, CDLEY Digital Hammurabi, es la continuación de esta iniciativa. El 90% del corpus cuneiforme, que hasta ahora no se había traducido, finalmente está empezando a leerse. Lo que los textos revelan sobre la humanidad no es lo que afirman algunas versiones populares, es algo mucho más interesante. Los relatos fundamentales de la religión occidental, la creación, el diluvio, la pérdida de la inmortalidad, el ordenamiento divino de la vida humana, ya estaban plenamente desarrollados. Eran patrimonio cultural de los sumerios y babilonios 1000 años antes de que entraran en la Biblia hebrea. La historia de cómo se difundieron esos relatos es uno de los grandes hilos conductores de la historia cultural comparada. Desde los templos de Eridu y Nippur, pasando por los archivos diplomáticos del Egipto de la Edad de Bronce en Tel el Amarna, la Biblioteca Real de Asurbanipal en Nínive, hasta llegar al canon que daría forma a 3 religiones mundiales, permanece prácticamente invisible en la educación religiosa popular. Está a la vista de todos en las tablillas cuneiformes del Museo Británico, el Museo Penn y el Louvre. La IA finalmente está haciendo posible leer el resto del archivo. No para descubrir las cosas ocultas que algunos relatos populares prometieron que estarían allí, para finalmente procesar, a la velocidad que exige el volumen de material, las fichas administrativas y documentales sin leer que rodean los famosos textos literarios. El objetivo es brindar a la próxima generación de asiriólogos la capacidad de impulsar el campo a un ritmo que no ha sido posible alcanzar en ninguna época anterior de su historia. Lo que esa próxima generación encontrará, más allá de los textos famosos que ya se han leído, es realmente una incógnita. Nuevas cartas, nuevas inscripciones, nuevos archivos administrativos, nuevas perspectivas sobre la historia política y económica de las ciudades, nuevas pruebas de rutas comerciales, alianzas matrimoniales, reformas religiosas y transiciones dinásticas. La esencia de una civilización de 3000 años que, hasta ahora, solo había sido visible a través de la pequeña fracción de sus documentos supervivientes que los eruditos humanos han tenido tiempo de publicar. Eso es lo que la IA está revelando. No es una tradición oculta, sino un vasto corpus de apoyo que ha estado esperando en los cajones de los museos a que alguien con las herramientas adecuadas venga a leerlo. La primera ciudad fue Eridu. El dios sabio fue Enki. El superviviente del diluvio se llamó Ziusudra, luego Utnapishtim, y después Noé. El sabio que rechazó el alimento de la vida fue Adapa. Los primeros reyes en la lista de reyes sumerios conservada en el prisma Weld Blundell en el Museo Ashmolean están listados por nombre, por ciudad y por la duración de sus reinados. Algunos de esos reinados se han mitificado hasta alcanzar cifras de decenas de miles de años. Otros son números que los historiadores toman en serio como posiblemente reales. Todo eso está en las tablillas. Ha estado en las tablillas desde que fueron excavadas.
Lo que está haciendo la IA es que, por fin, el resto del archivo sea legible. La capa de fuentes mesopotámicas de las historias fundacionales de la tradición religiosa occidental ha permanecido en colecciones de museos durante 150 años, en su mayoría sin traducir y sin leer. En los próximos 10 años, gracias al trabajo que comenzó con el informe de Tel Aviv y Ariel de 2023 y los proyectos que le siguieron, la mayor parte finalmente se leerá. Lo que aprenderemos del 90% restante aún es algo que realmente desconocemos. Los textos literarios más famosos ya nos han revelado la mayor parte de lo que tenían que decir. Las tablillas sin leer, los recibos, las cartas, los registros judiciales. Los inventarios de los templos nos dirán las cosas que la tradición literaria no se molestó en registrar. ¿Qué comía la gente? ¿Qué debía? ¿Con quién se casaba? ¿Cómo funcionaban realmente las ciudades? ¿Qué poseía realmente el sacerdocio? ¿Qué ordenaban realmente los reyes? Los sumerios y los babilonios, por primera vez en el estudio moderno de su civilización, nos hablarán a todo pulmón. No solo a través de las famosas epopeyas, sino a través de todo el peso de su documentación. La traducción ha comenzado. Las herramientas funcionan. Por fin se están leyendo las tablillas. Los famosos textos literarios son lo que la Academia Occidental lleva traduciendo durante 150 años. El 90% restante del corpus, que permanece sin leer, es lo que los responsables de los museos de Londres, París, Berlín y Filadelfia han guardado en secreto durante esos mismos 150 años. Según todos los indicios de los proyectos actualmente en marcha, lo que las herramientas de traducción basadas en IA apenas han comenzado a revelar es la parte del registro documental mesopotámico, que tanto las personas que excavaron las tablillas por primera vez como las generaciones de asiriólogos que las catalogaron esperaban que alguien pudiera leer en algún momento.